Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Amén, buenos días. Continuamos con nuestros vivos y nuestros devocionales de Salmos. Habíamos parado en el 53, continuamos con el 54. Hoy es miércoles 7 de diciembre, se nos va el año 2022, estamos en las puertas 2023. Amén. Algunos días no estuvimos, estábamos en la conferencia en Goiânia, la conferencia La Viña Internacional. Fue realmente una bendición poderosa poder estar allá. La inauguración del local de la iglesia, Videira Arena, un espacio para 7.000 personas. Entonces la obra creciendo, avanzando, pero no solamente eso, sino la iglesia creciendo en todas partes. Esas conferencias siempre es bueno porque nos reunimos como iglesia en la Videira en portugués y la vida en español, y la Viña Internacional, iglesias de todas partes del mundo, para testificar aquello que Dios está haciendo, ¿verdad? Y podemos ver que a cada año Dios está sumando nuevas iglesias naciendo en nuevos países, nuevas ciudades. Las iglesias ya están establecidas, creciendo, multiplicándose. Entonces, a través de todo eso vemos el favor de Dios, llenamos nuestro corazón de fe y volvemos nuevamente para nuestra nación, para creer, ¿verdad? Sé que es muy lindo ver aquel espacio, ¿verdad? Para 7.000 personas, una arena, ¿verdad? Una arena es un local gigante, con toda la tecnología, un espacio para 7.000 vidas, ¿verdad? Y eso es muy lindo, pero muchas veces las personas se alucinan, ¿verdad? Con esas cosas. Pero nosotros vemos detrás de eso primero un espacio para 7.000 vidas, o sea, 7.000 almas van a adorar al Señor en aquel lugar. Y aparte de eso, vemos la iglesia creciendo, avanzando, y nos inspira para creer que el mismo Dios que está haciendo allá en Goiânia, Brasil, en diferentes partes de Brasil y del mundo, es el mismo Dios que está haciendo aquí en Uruguay. Amén. Entonces hoy yo quería compartir un poco en el Salmo 54, ¿verdad? Poderoso de estos salmos. Dice así, Salmo 54, en mi Biblia que está con el título, dice: plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Al músico principal en Neginot, Masquid de David. Cuando los cifeos dijeron a Saúl: no está David escondido en nuestra tierra. O sea, este salmo fue escrito cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, y aquellos, los cifeos, ¿verdad? Lo entregaron, o sea, lo delataron delante de David, de Saúl. Los cifeos lo entregaron a David. En la Biblia nosotros encontramos, por lo menos allí en Samuel, en 1 Samuel, dos ocasiones, ¿verdad? Aparecen dos ocasiones, no vamos a estar leyendo eso, pero aparecen dos ocasiones cuando estos cifeos, ¿verdad?, lo entregan a David. Cuando le dicen a Saúl dónde se encontraba. Primero está en 1 Samuel 23. Creo que podríamos abrirlo, ¿verdad? Ya que estamos aquí, no estamos muy lejos. 1 Samuel 23. Dice 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, 19, dice así, 1 Samuel 23, 19. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está en el sur del desierto?
Y también en el capítulo 26, versículo 1. 26, 1 dice así: vinieron los de Cifeo a Saúl en Gabá diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? O sea, dos ocasiones donde los cifeos lo entregaron a los de Sif, dice aquí, los cifeos entregaron a David delante de Saúl, ¿verdad? Y David escribe este salmo, ¿por qué? De cierta forma para expresar el cuidado de Dios sobre su vida, también expresando, ¿verdad?, el sentimiento que él tenía en este momento. O sea, los cifeos eran israelitas, los de Sif eran de la tribu de Judá, de la misma tribu que salió David. O sea, eran coterráneos de él, eran del mismo pueblo de él. Estos cifeos conocían quién era David, conocían el carácter de David. Ellos sabían que Saúl lo estaba persiguiendo a David, pero que David no había hecho nada malo. Al contrario, David siempre había honrado al rey. David era un hombre de carácter, David era un hombre que amaba su nación, y a pesar de todo él amaba al rey Saúl. La Biblia dice que en varias ocasiones en esa persecución, en varias ocasiones David tuvo la chance de dar fin a la vida de Saúl. Pero cuando él intentó ir contra Saúl, porque los soldados que estaban con él le decían: David, esta es tu oportunidad, Dios te entregó Saúl en tus manos, mátalo, acaba con su vida, y si lo matas, el reino ya estará en tus manos. O sea, es lógico, era lógico, era la lógica humana. Si Saúl estaba desviado, Saúl no seguía a Dios, David ya había sido ungido rey, David era el rey de Israel, escogido por Dios, el hombre según el corazón de Dios, y Saúl ya había sido despreciado, rechazado por Dios. O sea, si fuésemos nosotros, ¿qué diríamos? Es la oportunidad. David era el nuevo rey, ungido por Dios. Saúl había sido rechazado. Saúl está allí delante. La Biblia dice que en cierta ocasión David estaba escondido en una cueva, y Saúl con su ejército vino y se escondió en la misma cueva. O sea, no es que se escondió, entraron para descansar, y David lo tuvo allí. ¿Qué hizo David? David podía haber levantado su mano cuando los hombres, como dije recién, le decían: mátalo, es tu oportunidad. Pero dice que él pesó el corazón de David. ¿Qué es lo que hace David? Corta un trozo de la capa de Saúl, no recuerdo si fue en esa ocasión, pero él no lo mata, le perdona la vida. Y después, ¿verdad?, cuando ellos salen de esa cueva, David le dice a Saúl, ¿verdad? Le dice: Saúl, tuve la oportunidad de matarte, le muestra aquel pedazo que había cortado de capa, y dice: tuve la oportunidad de matarte, pero lejos esté de mí tocar en el ungido de Dios. O sea, David tuvo la oportunidad en varias ocasiones de matar a Saúl, pero aún así él perdonó la vida de Saúl, porque él entendía los planes de Dios. Él entendía que él tomaría el trono no por su fuerza, no por lo que él hiciese, sino cuando Dios, en el tiempo de Dios se lo daría. Entonces, como decía aquí, este salmo fue escrito en aquel momento, cuando fue traicionado por los hombres de Sif, los de su propia tribu, ¿verdad?, que le dijeron a Saúl dónde estaba escondido David. Y aquí dice entonces el Salmo 54, dice: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. O sea, David entendía una cosa importante, algo importante. Primero, el poder que hay en el nombre del Señor, ¿verdad? Si hay algo que nosotros como cristianos tenemos poder, es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, declaramos en el nombre de Jesús, tiene poder. El nombre de Jesús es poderoso. Por eso es cuando nosotros expulsamos un demonio, cuando nosotros oramos por un enfermo, siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando creemos algo y declaramos
verbalizamos, abrimos nuestra boca, siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Y decía aquí el salmista: oh Dios, sálvame por tu nombre. Cuando el salmista hablaba del nombre de Jesús, en el caso, en el nombre de Dios, ¿verdad? Él estaba hablando primero del carácter de Dios, quién Dios era, y de la naturaleza de Dios. El nombre, ¿verdad?, habla de quién es la persona. Cuando alguien habla su nombre, cuando alguien dice, por ejemplo, en mi caso, Luis Brum, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando de quién soy yo, ¿verdad? No es solamente mi nombre, sino quién es Luis Brum, ¿verdad? Entonces cuando el salmista dice, oh Dios, sálvame en tu nombre, le está hablando del nombre, o sea, del carácter de Dios y de la naturaleza de Dios, de la bondad de Dios, ¿verdad? Y que Dios es bueno siempre, en todo tiempo Dios es bueno. Y él dice, y con tu poder defiéndeme. Y cuando habla del poder de Dios, está hablando de su gran poder, ¿verdad? No hay otro como Dios, no hay otro que tenga el poder como Dios tiene. O sea, Dios es todopoderoso, ¿verdad? Dios es el Elohim, ¿verdad? Dios es el todopoderoso. No hay nadie que sea más poderoso, no hay problema, no hay dificultad, no hay necesidad, no hay escasez, no hay enemigos que se levanten contra nosotros, no hay enfermedad, no hay ningún problema que sea más poderoso que nuestro Dios. La Biblia dice que en cierta ocasión el rey de Siria mandó buscar al profeta Eliseo, porque todo lo que él hacía para atacar al pueblo de Israel, ¿verdad? Él quería hacerle una emboscada para atacar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel siempre descubría por dónde eran las emboscadas. El pueblo de Israel siempre descubría por dónde el pueblo sirio, ¿verdad?, lo iba a atacar. Y el rey de Siria dice, pero no puede ser que siempre que vamos a atacar al pueblo de Israel, ellos saben cuál es nuestra estrategia de guerra, ellos saben por dónde lo vamos a atacar. Debe haber algún espía en medio nuestro. Descubran ese espía, encuentren ese espía y mátenlo, tráiganlo delante de mí. Y ahí el pueblo, ¿verdad?, los consejeros del ejército de Siria, allí le dicen al rey, Señor, no es que hay ningún espía en nuestro medio, es que allá en Israel hay un profeta, el profeta Eliseo, y el Dios de él le demuestra, el Dios de él le revela todo lo que nosotros vamos a hacer. El Dios de él le revela todo lo que el Señor, lo que el rey dice. Aun cuando usted habla en su recámara, el Dios de Israel, el Dios de Eliseo ya lo sabe y se lo declara allí a Eliseo. Y ahí Dios dice, bueno, entonces vayan y tráiganme a Eliseo, capturen a Eliseo, maten a Eliseo. Y la Biblia dice que el pueblo, entonces los soldados, el ejército sirio va allí a donde se encontraba Eliseo, rodea cerca a Eliseo, y cuando el criado de Eliseo sale de mañana temprano, ¿verdad?, sale afuera, ¿verdad?, si sales para afuera, ¿verdad?, cuando él sale allí, en la casa donde estaban, y ven al ejército, dice que él ve al ejército sirio rodeado, y entra desesperado hablándole a Eliseo, y le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos cercados, el ejército sirio es numeroso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y Eliseo dice, le dice a su criado, mayor, no temas, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Mucho más grande, más poderoso el que está con nosotros que el que está con ellos. Y ahí él ora por su criado para que sus ojos sean abiertos. Sus ojos ven y él ve un ejército de carros con caballos de fuego, rodeando el ejército que era mucho más numeroso que el ejército sirio. O sea, nuestro Dios es mucho más poderoso que cualquier problema que usted pueda estar enfrentando. Nuestro Dios es mucho más poderoso que la escasez, que la necesidad, que la enfermedad, que la dificultad, que la crisis que usted pueda estar atravesando en este momento. Por eso él dice, defiéndeme con tu poder. Y el salmista continúa diciendo aquí, oh Dios, oye mi oración
escucha las razones de mi boca. O sea, había un entendimiento en aquella época de que cuando Dios escuchaba nuestra oración, nuestra súplica, cuando Dios escuchaba la oración de alguien, es porque Dios respondería. O sea, ese escucha mi oración, en otras palabras sería, Señor, respóndeme. Si Dios me escucha, Dios me responde. Si Dios escucha mi clamor, yo sé que Dios me va a responder. Por eso que la oración del salmista aquí era, Señor, escucha mi clamor, escucha mi oración, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. O sea, Señor, tú conoces las razones de mi boca, tú conoces lo que estoy diciendo. Y continúa diciendo, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Como dijimos recién, no eran extraños, eran los de Sif, eran de la misma tribu de Judá, eran de la misma tribu de David. O sea, eran conocidos. Estos hombres conocían a David, David los conocía. Pero ¿por qué es que David dice aquí? Porque extraños se han levantado contra mí. Porque la actitud de aquellos hombres fueron de extraños, ¿verdad? Nosotros comúnmente usamos aquella expresión, extraño tu actitud, ¿verdad? Cuando le decimos a alguien, no sé, te estoy desconociendo, te desconozco. Vos no sos la persona que yo conozco, vos no sos fulano. O sea, tu actitud es totalmente extraña. Tu comportamiento es totalmente extraño. Vos no sos la persona que yo conozco. Es lo que decía el salmista aquí. Ustedes extraños se han levantado contra mí. O sea, los desconozco. Ustedes no son mi pueblo. Ustedes no son los de mi tribu. Ustedes están actuando como extraños realmente. Tomando esa actitud de entregarme a Saúl. Y él dice, hombres violentos buscan mi vida. Aparte de actuar como extraños, ellos actuaron violentamente. Y él dice, no han puesto Dios delante de sí. Si ustedes colocasen a Dios delante de sí, ustedes nunca me entregarían a Saúl. Si ustedes oyeran a Dios, si ustedes buscasen de Dios, si ustedes orasen, si ustedes colocasen a Dios delante de sus caminos, nunca me entregarían delante de Saúl. Pero ustedes están actuando por sus propios intereses. ¿Cuál sería el interés de aquellos hombres? No estaban siguiendo la dirección de Dios. Porque si ellos siguiesen la dirección de Dios, sabrían que Saúl ya había sido despreciado y que el escogido de Dios en aquellos días era David. Si Saúl matase a David, estaría yendo contra la voluntad de Dios. O sea, aquellos hombres de Sif nunca colocaron a Dios delante de sus caminos. Estaban actuando, como decía el salmista, como violentos. Estaban actuando como extraños. Estaban actuando como hombres que realmente no conocían ni a Dios ni su voluntad. No estaban colocando a Dios delante de ellos. Y él dice aquí, he aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. O sea, el salmista hace una oración aquí que es totalmente contrario a lo que Jesús enseña. Y como nosotros ya lo hemos dicho varias veces, David vivía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Era la ley, ¿verdad?, de la siembra y la cosecha. Si han sido malos contra mí, Dios destrúyelo, córtalo, arráncalo. Esa fue la oración de David. Señor, arráncalos de la tierra a estos hombres porque han actuado mal, han actuado contra mí, han actuado como extraños, como violentos. Y él dice así, ¿verdad? He aquí Dios el que me ayuda. A pesar de toda esa situación, a pesar de todo ese contexto, el salmista dice, mi ayuda viene de Dios. En Él confío, en Él descanso. Yo sé que mi Dios no me va a fallar. Dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. O sea, el salmista creía, ¿verdad? Creía que a pesar de ser perseguidos
por estos hombres, por Saúl, habían personas que Dios había colocado para que sostuviera su vida. Uno de los ejemplos era Jonathan. Jonathan, el hijo de Saúl, ¿verdad? Jonathan, el príncipe, aquel que naturalmente iría a tomar el reinado cuando Saúl muriese, pero que Jonathan había entendido que el escogido de Dios no era él, que el escogido de Dios para asumir el trono era David. Y la Biblia dice que Jonathan hizo una alianza, hizo un pacto con David, y el corazón, el alma de David se unió al alma de Jonathan, ¿verdad? Y se volvieron uno solo en ese propósito de saber que el plan de Dios, el proyecto de Dios era para la vida de David. Y Jonathan fue uno de los que ayudó, ¿verdad? Que en varias ocasiones cuando Saúl intentaba matar a David, Jonathan intervino y salvó la vida de David. Decía aquí entonces el salmista: he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. No han puesto a Dios delante de sí, hablando de estos hombres, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalo por tu verdad. O sea, en el Antiguo Testamento allí el salmista decía: Señor, córtalos, arráncalos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús aquí nos enseñó otro tipo de oración. Dice así, allí en Mateo 5:43, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, fue dicho, ¿dónde fue dicho? En el Antiguo Testamento. Jesús le dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En otras palabras, Jesús estaba diciendo también, oíste, o sea, lo que dijo Saúl, lo que dijo David, oíste, amarás a tu prójimo y orarás para que cortes, que el Señor corte a tu enemigo, ¿verdad? Aborrecerás a tu enemigo. Eso fue dicho en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Jesús dice, oren, bendigan, porque el sol, o sea, la justicia de Dios, sale tanto para los malos como los buenos. Dios puede cambiar el corazón de los malos, así como Dios cambió el corazón de aquellos que hoy son buenos. Entonces el salmista oraba esa oración: Señor, córtalos, ¿verdad? Córtalos por tu verdad. O sea, arráncalos para que tu verdad se cumpla. ¿Y cuál es tu verdad? Tu verdad es: yo soy el ungido de Dios y Saúl fue despreciado. Continúa aquí el versículo 6. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Pero había una ofrenda que era ofrenda voluntaria. La mayoría de las ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía eran ofrendas por algún motivo, ¿verdad? Ofrenda por pecado, ofrenda por las cosechas, ofrenda porque Dios me prosperó, ofrenda por alguna enfermedad, ofrenda por las primicias de lo que Dios me dio, ofrenda, como dije, por el pecado, ofrenda por las impurezas. Existían cantidad de ofrendas que el pueblo le ofrecía a Dios. Pero había una ofrenda que era la ofrenda voluntaria, y la palabra ya lo dice, o sea, es voluntaria, que era una ofrenda que el pueblo le daba a Dios por causa del corazón, ¿verdad? Hoy nosotros como cristianos tenemos dos tipos de ofrenda, ¿verdad? Cuando hablamos de ofrenda que le damos al Señor.
Una que son las primicias, que son nuestros diezmos, y la ofrenda a las primicias que entregamos todos los años al inicio del año, ¿verdad? Como iglesia, que tiene que ver con devolver a Dios en agradecimiento, reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, cuando nosotros devolvemos, y la palabra lo dice, devolvemos a Dios el diezmo, que es de Dios, estamos reconociendo que es lo que estamos reconociendo que lo que tenemos es porque Dios nos dio. Entonces voy a devolver lo que le pertenece a Él, reconociendo que Dios cuida, ¿verdad? Que Dios me cuida, que Dios me suple, que Dios me da, que mis economías depende de Él. Y existe, ¿verdad? La ofrenda, que la ofrenda tiene que ver con ¿qué? Con agradecimiento por lo que Dios me ha dado, por lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Por un corazón grato a Dios. Y la ofrenda es voluntaria. ¿Por qué? Porque nosotros damos lo que sentimos en nuestro corazón, ¿verdad? El salmista, Pablo decía ya a los Corintios, cada uno dé conforme propuso en su corazón, no por necesidad, ¿verdad? No por necesidad, sino no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, o sea, Dios ama al dador voluntario. Y el salmista aquí dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. O sea, ¿qué era lo que el salmista estaba diciendo? Señor, voy a ofrecer un sacrificio porque tú eres bueno, independientemente de lo que yo sienta, independientemente de lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque cuando somos bendecidos, ¿verdad? Cuando Dios abre una puerta, un buen trabajo, cuando nuestras finanzas, nuestros recursos están bien, cuando tenemos dinero sobrando y podemos salir a pasear, podemos comprar algo que estamos necesitando, cuando estamos en paz porque nuestra finanza, nuestros recursos están entrando y no nos falta nada, al contrario, tenemos abundantemente, ¿verdad? Y es fácil adorar al Señor. Cuando estamos con salud, cuando todo lo que hacemos nos sale bien, cuando estamos en paz con todo el mundo, cuando no estamos pasando por ningún problema, es fácil adorar a Dios. Pero cuando estamos pasando por necesidad, por pruebas, por luchas, por escasez, por problemas en la familia, ¿verdad? Por problemas en el hogar, problemas en el trabajo, cuando estamos pasando por alguna crisis, ¿verdad? Cuando estamos enfrentando un problema que muchas veces lo que deseamos es desaparecer de este mundo, que el Señor nos arrebate, que el Señor nos lleve con Él, ¿verdad? Cuando deseamos muchas veces morir, cuando deseamos muchas veces terminar, ¿verdad? Nuestra vida en este mundo. En esos momentos es cuando realmente se ve un corazón que reconoce a Dios sobre todas las cosas y que voluntariamente decidimos, Señor, yo te voy a alabar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestras vidas que no sentimos adorar al Señor. Estamos pasando por tantos problemas, tanta necesidad, ¿verdad? Tantas dificultades, tantas luchas, ¿verdad? Que nos cuesta, que es difícil y que muchas veces no tenemos palabras. Pero en ese momento, cuando adoramos al Señor, en el mundo espiritual y en el mundo natural, algo poderoso sucede, algo se rompe en el mundo espiritual y en el mundo natural algo es destrabado, ¿verdad? En ese momento, y ahí comenzamos entonces a experimentar el favor de Dice aquí dice el salmista, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia. Él me ha librado y me librará de toda angustia. ¿Cuál es su angustia en esta mañana? ¿Qué es lo que lo está angustiando? ¿Es escasez? ¿Es problemas? ¿Son deudas? ¿Problema en la familia? ¿Problema en el matrimonio? ¿Problema con los hijos? ¿Problema en el trabajo? ¿Problema, no sé, problema espiritual? ¿Qué lo está afligiendo? Él dice, el salmista dice, Señor, tú me has librado toda angustia. El Señor lo va a librar a ustedes toda angustia. Y mis ojos han visto
la ruina de mis enemigos. Dios le dará, ¿verdad?, el privilegio de experimentar el favor y la gracia de Dios sobre su vida. Sus enemigos caerán por tierra. Todos aquellos que se levanten contra usted, que se levantan o se están levantando en este momento contra usted, tendrán que ver al Señor, ¿verdad? Nosotros como cristianos en el nuevo pacto no oramos para que el Señor los destruya, oramos para que Dios intervenga, que Dios haga justicia. Para Dios sabe cómo hacer justicia. Yo sé que muchos hermanos legalistas, ¿verdad? Muchos cristianos legalistas dicen, Dios va a pesar su mano, Dios los va a destruir, Dios, ¿verdad? Y agarran ese pasaje del Antiguo Testamento y dice, Dios va a destruir todos mis enemigos y yo voy a ver, ¿verdad? Nuestra oración, el nuevo pacto, es que Dios tenga misericordia de esa gente que se levanta contra nosotros, ¿verdad? Y que haga justicia. Y sabemos que Dios tiene su manera de hacer justicia. No es con nosotros, ¿verdad? No somos nosotros que definimos cómo Dios hará su justicia, ¿verdad? Simplemente colocamos en las manos del Señor y sabemos que Dios tiene su manera de actuar. Pero oramos por la misericordia de Dios, por la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una oración aquí rápidamente antes de finalizar este devocional. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, entrego la vida de tus hijos en esta mañana. Señor, te reconocemos en nuestros caminos. Confiamos en ti, como decía el salmista. Confía en el Señor, entrega a Él tus caminos y Él hará. Y el resto todo lo hará. Padre, colocamos nuestros caminos, colocamos nuestras vidas delante de ti, confiando que tú vas a hacer, que tú vas a obrar. Señor, que nada se escapa de tu control. Por eso colocamos, Señor, la vida de nuestros hermanos. Coloco, Señor, la vida de mis hermanos, aquellos que están participando en este momento y que irán a participar, y declaro sobre la vida de ellos tu manifestar, tu gloria, tu poder. Yo declaro que ellos experimentarán el favor y la gloria de Dios abundantemente sobre sus vidas. Todo problema cesa, toda crisis cesa en este momento, toda escasez cesa en este momento. Toda enfermedad sale en este momento en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre que sobre todo nombre. Yo bendigo mis hermanos. Yo declaro tu gloria y tu poder sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana al mismo horario. Más o menos de las 7 hasta 7:30. Que el Señor los bendiga. Tengan un día bendecido. Un día de victoria, un día experimentando la gracia y el favor de Dios en todo lo que haga. Que el Señor guarde tu entrada, tu salida, que el Señor te libre de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un gran abrazo, bendiciones, chau, chau, que pasen bien. Nos vemos.